sale de, sale de la necesidad del pueblo. Y en Italia Italia no era la excepción. Así que aparece este movimiento político-social que nació en Italia de la mano de, aunque no lo creó, pero se desarrolló de la mano de Benito Mussolini, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un movimiento totalitario, suena a Stalin, totalitario y nacionalista. No sé por qué le llaman nacionalista, porque es comunista, cuya doctrina era similar a sus amigos, los de la Unión Soviética y el famoso alemán Adolf Hitler. Reciben el nombre este grupo de amigos, ¿verdad?, de fascistas. Protagonistas: Benito Mussolini, nacido en 1883 y muerto en 1945. Militar y político italiano. Gobernó Italia desde 1922. A la par, mire, cuando Stalin tomó el poder casi a la par del toma de poder de Stalin, a la muerte de Lenin. Gobernó Italia desde 1922 hasta 1943 como presidente del Consejo de Ministros Reales. Adolf Hitler casi nacen en la misma fecha, pero mueren en el mismo año. Dirigente político alemán, líder del partido nazi. Y está Miklos Horthy, 1868 a 1946, almirante húngaro que desempeñó el cargo de regente del Reino de Hungría Nacional Socialista Alemán. Ahí todos son amigos. ¿Quién lo creó? En sí, su creador fue de Stanley G. Paine en 1924 en Italia. Stalin, Mussolini, Adolf Hitler, y el de Hungría eran parte del grupo de los fascistas. Tenían los mismos ideales, compartían los mismos pensamientos, genocidas, por cierto, que tenían un gobierno totalitario. Ellos eran la máxima autoridad y el que no estaba a su favor estaba en su contra. Y ya sabemos lo que pasaba con estas personas. En la mayoría eran llevados a estos lugares para estarlos allá atormentando, para estarles allí haciéndolos morir de hambre, los torturaban, y pocos eran llevados al exilio, o los que ya se daban cuenta del problema que tenían, huían. Ahora sí nos vamos a ir al videíto que les voy a presentar sobre fascismo. Ya les comparto el audio del computador para que puedan escuchar el audio. Tengan un cuadernito a la mano para que vayan escribiendo parte de lo que han escuchado y de lo que van a ver en el video. Luego no diga, hermana, no escuché, no estuve, no me pareció, no sé, cualquier pretexto. Estilo ampuloso que después utilizarían. Mussolini encontró su vocación en el periodismo, desarrollando por escrito aquel estilo ampuloso que después utilizaría en sus discursos. Mussolini era tan eficaz alimentando el apoyo para la causa socialista que a los 29 años fue nombrado director de Avanti, el diario socialista más importante de Italia. Bajo su dirección se cuadriplicó el número de lectores, lo que le proporcionó un cierto respeto cauteloso por parte de la élite del partido. En 1914, el archiduque Francisco de Austria fue asesinado en Sarajevo. A partir de este hecho, la Gran Guerra se extendió por toda Europa. En Italia se creó una gran polémica sobre si entrar o no en conflicto. Mussolini estaba en contra de que Italia participara en aquel conflicto capitalista. Pero pocos meses después del comienzo de la guerra, dejó enmudecidos a sus colegas al cambiar completamente de opinión. Ahora estaba a favor de entrar en guerra.
Dejó el diario Avanti y fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. En 1915, después de que Italia declarara la guerra a Austria, aquel antiguo pacifista se alistó en el ejército y estuvo 17 meses luchando en los Alpes. En 1919, en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga, y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. There was inner turmoil in Italy. Post-war discontent had turned that country into a political tinderbox. A new party was on the verge of acquiring power. They called themselves Fascisti. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. Quando i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. E sentiamo come la creazione della nostra volontà attesa dello spasimo della vittoria. La oratoria de Mussolini, sus gestos teatrales y las características del movimiento que dirigía, el fascismo, podían resultar sorprendentes e incluso ridículos para los ciudadanos de países con régimen parlamentario democrático y libertad de expresión y prensa. Cuando hablaba en público, el estilo de Mussolini era muy distinto del de otros dirigentes políticos contemporáneos, como los británicos Stanley Baldwin, o Ramsay MacDonald. In order to perform that national duty, have had to risk everything that is dear to a public man. Podemos comparar el estilo de Mussolini con el del presidente Roosevelt. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Mussolini tenía mucha más seguridad que Hitler. Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. La vittoria è per noi, per i primi. Las reacciones que suscitaba il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos.
Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. También le copiaron el líder fascista británico Oswald Mosley y sus camisas negras. En ciertos aspectos propagandísticos no se sabe muy bien si Mussolini copió a los comunistas o fue al revés. Los soviéticos utilizaron con eficacia películas y documentales para glorificar su revolución. Mussolini también sabía utilizar políticamente el cine, como lo muestra esta película de los años 20, rodada para un noticiario cinematográfico norteamericano. Mussolini fue el primer personaje extranjero que rodó una película hablada. To express my friendly feelings towards the American nation. Friendship with which Italy looks at the millions of citizens who from Alaska to Florida, from the Pacific to the Atlantic, live in the United States, is today deeply rooted in our hearts. El éxito de Mussolini era una invitación a la imitación. ¿A cuántos países iba a extenderse el fascismo? Ok, chicos. Mussolini. El pueblo estaba pasando una crisis, lo mismo que pasó en Rusia, en Alemania y en muchos países después de la Primera Guerra Mundial. Así que este orador elocuente que salió de las masas le quería dar al pueblo lo que el pueblo quería. ¿Cómo no va a tener una buena oratoria si era un hombre que trabajaba para un periódico, era un periodista? Así que tenía facilidad de palabras y también para escribir, porque a través de sus escritos en el periódico dice que convencía al pueblo. Bueno, fue a la Primera Guerra Mundial, después de haber sido solo un periodista, regresa, pero ya con la mentalidad de gobernar su país, al ver nuevamente cómo los reyes hacían del pueblo sus esclavos, los tenían esclavizados durante muchos años. Así que el pueblo decide ya sacar a los monarcas y miren la inteligencia del rey. Coloca a Mussolini sabiendo que este hombre ya era un populista. Bueno, soluciona el problema, los mantengo contentos, saco a alguien de entre ellos para que los tranquilicen. Dicen que las ideas de Mussolini al principio no eran comunistas, pero toda la actitud era comunista, era un líder totalitario. Esa era la mentalidad de Mussolini. No se sabe si Adolf Hitler copió de él, Stalin también lo hizo, pero un hombre que llegaba a las masas. Por eso, un hombre así en un gobierno se mete al pueblo al bolsillo, aunque después el pueblo vaya a tener que pagar las consecuencias. Amigo de Adolf Hitler y Stalin, sí, era el círculo de ellos. Hasta nacieron casi por allí, cerca, y murieron en el mismo año. El pueblo llevamos al poder a personas que creemos que van a solucionar. Pero este pueblo, ¿verdad? No se da cuenta que estas personas lo que quieren es manipularlo para llegar al poder y ahora sí subyugarnos y hacer con nosotros lo que ellos desean. Y eso también lo hizo Benito Mussolini, con esa manera de hablar muy elocuente, pudo gobernar al pueblo italiano. Ustedes veían los gestos que él hacía, verdad que causaba risa, pero con todos esos gestos, él, mire cómo las personas le aplaudían y estaban de acuerdo con todo lo que él decía y con todo lo que les ofrecía. Vemos ahí el saludo de él, un saludo parecido al que luego obtuvo, bueno,
tomó el nazista Adolf Hitler. Vamos a ver más adelante todo lo que es la vida de Adolf Hitler, todo lo malo que hizo, porque para mí nada hizo bueno. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, él quiere crear ese nuevo partido político y lo mandan a encarcelar. Estando encarcelado Adolf Hitler, se contacta con algunas personas y escribe un libro en el cual él decide que va a regresar para la revancha, para tomar nuevamente las armas y gobernar Alemania, porque para él Alemania era el mejor país del mundo. Esa era la mentalidad de Adolf Hitler. Alemania debía ser cabeza en todo el mundo. Por eso que en la Segunda Guerra Mundial él quería gobernar toda Europa y luego el mundo. También crea Adolf Hitler una especie de Biblia en la cual los judíos salían muy mal allí. Era la raza, si ellos eran la raza número 1, los judíos eran la peor, los innombrables, intocables, eran como un estiércol, seres humanos que no merecían vivir, y él exigía a su pueblo que se leyera ese libro y se pusiera en práctica todo lo que allí estaba. El libro del nazismo de Adolf Hitler. Eran más importantes sus perros, estos perros pastores alemanes, por cierto que él tenía uno, y eran más importantes los perros que los judíos. Ellos no servían para nada. Por eso les hicieron todo el mal. Ahora, yo lo que estuve investigando, ¿por qué Adolf Hitler tomó tanta represalia en contra de los judíos? Porque cuando los judíos fueron llevados a diferentes países, llegaron, y los aceptaron, como por ejemplo ahorita los venezolanos, los haitianos, bueno, y algunos por allí. Los judíos llegaron a Alemania, ellos, número 1, eran los que más dinero tenían. Número 2, eran las personas más preparadas en Alemania. Entonces, Adolf se comenzó a dar cuenta que como alguien que no pertenecía a su tierra, estaban por encima de ellos y empezó a odiarlos. Si iba por una cuadra, había una tienda judía, había una organización donde los judíos mandaban, había, por ejemplo, un buffet de abogados judíos y eran los mejores. Todo esto se comenzó a dar cuenta él. Y allí empieza todo el rencor hacia los judíos, porque deberían ser la última raza para ellos, porque supuestamente mataron a Jesucristo, porque etcétera, etcétera. Y para él, ellos estaban haciendo dinero en su país a costa de ellos. Entonces ahí empieza el odio hacia los judíos. Simplemente un pretexto nada más para robarles, porque él les robó todo a los judíos que vivían en Alemania, en Polonia, en países donde él iba conquistando. Esa fue la mentalidad en sí. Se dio cuenta que los judíos eran mucho mejor que ellos. Y llevando la realidad, chicos, los judíos sabemos la bendición que Dios tiene sobre ellos, el pueblo de Dios. Y ahí eso no podemos hacer nada. Ahora, los judíos a nivel mundial son los millonarios del mundo. Cuando usted comienza a investigar los millonarios o los billonarios del mundo, usted se va a dar cuenta que su descendencia, sus abuelos y sus padres son judíos. Pero nosotros no podemos hacer nada. Imagínense, nos vamos a llenar de odio porque el vecino tiene una casa de 3 pisos y tiene una casa a la vuelta y tiene 3 carros, 4 carros y nos vamos a llenar de odio y de coraje. Eso se llama envidia. Entonces, eso ingresó en Adolf Hitler en contra de los judíos, pero también sabemos que el diablo le metió tantas cucarachas en la cabeza y él decide como Dios comenzar a exterminarlo. Y en el círculo de Hitler estaba Mussolini y estaba también el Stalin, estos hombres perversos. Ahora, no les he enviado una guía
porque vamos a hacer una actividad. Mañana no tenemos clase, no tienen clase conmigo, pero el día miércoles sí. Para el día miércoles tengo listo, ya les adelanté un poco sobre Adolf Hitler, entonces vamos a hablar sobre Stalin, Benito Mussolini y Adolf Hitler. Vamos a hacer una actividad en vivo sobre este círculo de amistad que había entre ellos, sus pensamientos, aunque nos podemos dar cuenta también que Italia no es que estaba a favor de lo que hacía Hitler. Vamos a ver la intervención de Italia también en la guerra. Vamos a estar pronto a ver la Segunda Guerra Mundial. No sé, ya creo que esta semana no, así que le tocará al maestro que tengan ustedes ver la Segunda Guerra Mundial y ahí vemos este círculo de amigos, qué pasa con ellos y de todas las cosas que puedan llevar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora sí. En las preguntitas está, ¿qué es el fascismo? ¿Cómo nació? ¿Quién lo creó? En el video hemos visto cuál fue qué es lo que permite que el fascismo sea efectivo en el pueblo italiano. Y ya sabemos que es